¿Qué es el psicoanálisis? ¿Qué es una pulsión? I started my professional activity as a neurologist. Sur le mot d'esprit, qu'est-ce qu'il dit d'autre? My name Sigmund Freud. De Jacques Alain Miller llamado Los signos del goce, SILET. Comme ça, parenthèse, comme ça. Cuando los seres humanos son despertados comparten el mismo mundo, pero que cuando duermen cada uno tiene el suyo. Entonces vamos a trabajar la conferencia número 10, que se llama El simbolismo del sueño. Es una conferencia, digamos que es un poco la contradicción de algunas cosas que hemos dicho acá, parcial, pero hay que explicar por qué. Explicamos desde el comienzo que el psicoanálisis apunta a lo singular de cada uno. Y eso quiere decir que dentro de los universales aristotélicos se pueden distinguir tres planos: lo que es universal, lo que es particular y lo que es singular. En cierto modo podríamos decir que lo que es universal es lo que cobija a todos. Esto es lo universal. Podríamos decir los humanos, todos, son por ejemplo seres hablantes. Los mudos también hablan, están en el lenguaje, e incluso los autistas profundos que no hablan, pero suponemos que como son humanos están en el lenguaje, los tratamos, les ponemos un nombre, los consideramos como tales, les hablamos así ellos no respondan. Cuando recién comencé mi práctica, me tocó ser director terapéutico en una institución para niños llamados con dificultades en el aprendizaje, pero donde habían autistas. Entonces hay muchos grados de autismo, pero este era un niño que no hablaba, ni controlaba esfínteres, ni se interesaba por supuesto ni en la educación, ni en nadie. Pero nosotros todo el tiempo lo incluíamos en las actividades. Y alguna vez hicimos una rueda en el suelo, todos nos sentamos en el suelo y comenzamos a tirarnos la pelotica, y el que le tocaba la pelotica, por ejemplo, decía su nombre. Entonces había el niño que tenía alguna disfuncionalidad del lenguaje y decía su nombre, pero lo decía. Y un día, y en una de esas les llegó la pelotica a él. Entonces él, que no miraba, pues él no fijaba mirada, no jugaba, pero igual lo pusimos ahí en el círculo, no dijo nada, pero empujó la pelotica. Y eso ya es comunicación. Eso ya es, para nosotros era un logro terapéutico. Fíjense, semejante cosa tan insignificante, eso nos dio un regocijo impresionante porque nos devolvió algo. Al principio nosotros éramos igual que un mueble, que una silla en el mobiliario del salón, pero poco a poco, por humanizarlo, por tratarlo como humano, nos fue integrando en su mundo, y después del día que devolvió la pelotica, otras cosas fueron posibles. Lo que pasa es que una cosa es el autismo y otra cosa es la psicosis infantil, siendo el autismo una psicosis. Pero hay, por ejemplo, chicos que no tienen autismo, sin embargo tienen una psicosis infantil, una esquizofrenia, algo. Y es muy típico de ellos las frases estereotipadas. Por eso son tan fáciles de poner en instituciones que son cognitivo-conductuales. Porque como los cognitivos los ponen en determinados rituales, hoy es martes 8 de marzo, estamos en el salón, y al otro día, hoy es 9 de marzo. Entonces esa rutinización va haciendo que ellos vayan encontrando coordenadas espaciotemporales, pero también a partir de lo que llamamos frases estereotipadas, que puede ser cualquiera. Por ejemplo, había una niña que le preguntaba a uno todo el tiempo, ¿usted cómo se llama? Entonces, bueno, la primera vez
¿Usted cómo se llama? Ah, yo me llamo tal. Muy bien, una niña comunicativa, en fin, muy expresiva que llega. Pero 15 minutos después volví y decía, ¿y usted cómo se llama? Entonces ahí uno se daba cuenta que no estaba en el sentido, pero estaba en el lenguaje. Estaba en el lenguaje porque podía repetir eso. En fin, hay muchas cosas que pensar. Ese es el universal. Existe el particular. El particular es un subconjunto dentro del universal. Y por ejemplo, ese subconjunto podríamos decir, si aquí tenemos el conjunto de los seres hablantes, conjunto universal, pudiéramos decir que lo particular del conjunto universal es que hay una parte que se llaman, para seguir el ejemplo, psicóticos. Entonces, claro, allí tenemos otra categoría que nos puede juntar. Incluso podemos aquí hacer subconjuntos que todavía son particulares, como decir autismo, como decir esquizofrenia, como decir paranoia, pero lo singular es algo que se coloca por fuera de lo universal. Es el punto donde no cabes en ningún conjunto. Lacan decía que las mujeres, y ya incluso decir las, es una tentativa de lo universal. Él decía, la mujer no existe porque no hay la. Es decir, mientras podemos decir el hombre, y para los hombres no hay ningún problema de estar en un conjunto, de estar en una serie, de estar en una fila, de estar en el mismo costal, de estar en el mismo equipo, venir vestidos de la misma manera y simplemente hoy vamos a cantar, sí, ya acaba la cosa. Que dos mujeres lleguen vestidas igual a un lugar, ¿qué pasa? Entonces ahí hay un problema. Porque a los hombres les encanta el uniforme y andar junticos, y si las esposas no lo permitieran, todos los días vendríamos vestidos de la misma manera. Parece ser que Einstein tenía 2 o 3 trajes y todos eran igualitos, entonces aparecía una foto por toda parte y no tenía ningún problema. Mientras, pues, es decir, estar en el conjunto universal de los hombres no hay ningún problema para ningún hombre. Estar en el conjunto particular de los hombres, por ejemplo, los hinchas de el Racing, los hinchas del Manchester y todos uniformados igualitos, ningún problema. En cambio, a las mujeres no les gusta estar en ningún conjunto, en ningún grupo, en ninguna fila, en ninguna colección, en nada que sea uniforme. Las mujeres reivindican de manera radical la singularidad. Confunda pero no ofenda. ¿Qué quiere decir? No me compare. Es decir, las mujeres no entran en ningún conjunto, ni siquiera en el conjunto de las mujeres. Por eso el conjunto de las mujeres es imposible. No hay algo que uno pueda decir lo que las caracteriza es esto, porque hay alguna que dice, pero a mí no, pero yo no. Es decir, son puras singularidades. Y uno no puede hacer el conjunto de las singularidades, porque si uno hace el conjunto de las singularidades ya no son singularidades. Eso es lo que quiere decir ese la no existe, como un término que las junte a todas. Todas son singulares, son excepción. Ahí es donde ubicamos la excepción. Incluso Lacan es un gran galán, dice, no solamente las mujeres son excepciones, sino que son excepcionales. En ese punto, ninguna es igual a la otra. Bueno, cuando los hombres hacen análisis se vuelven muy femeninos en ese punto, porque también buscan su singularidad. Bueno, todo este rodeo para decir, hasta ahora he sostenido que no hay símbolos universales para poder decir interpretamos un sueño de manera válida para el uno, para el otro, sino que siempre hay algo de lo singular que le da el significado al sueño. Por eso no todo el que sueña con el toro es un problema, no todo el que sueña con la serpiente es un enredo. Siempre hay una dimensión de un significado singular para cada uno, lo cual hace imposible el manual universal de los sueños,
por lo menos en el psicoanálisis freudiano, porque en el psicoanálisis jungiano sí hay esa tentativa de los arquetipos, etcétera, etcétera. Esta conferencia está muy cercana de la época en la que hubo la ruptura entre Freud y Jung, y hay, digamos, una pequeña separación por parte de Freud de Jung. Aquí se introduce, digamos, un sesgo interesante porque también delimita los desarrollos de Freud de los desarrollos de Jung. Carl Gustav Jung en efecto piensa en los arquetipos, en que hay cosas que hacen parte de lo universal y digamos se separa del psicoanálisis porque él pretende extender ciertos conceptos a una dimensión más allá del ámbito científico, que es aquella donde Freud quería permanecer. Un ejemplo, la libido, tal como la hemos descrito hasta ahora, es simplemente un carácter, una cualidad de la energía sexual, de la pulsión sexual, y la hemos traducido como amor al otro o amor a sí mismo, pero en una basculación limitada. El niño que ama a la madre, la niña que ama al padre, el novio que ama a la novia, muy limitado. Jung extiende eso y piensa que en cierto modo la libido es un magma universal donde estaríamos todos sumergidos, pero no solamente los hombres, sino la naturaleza, los dioses, etc. Entonces ya ahí se sale de la extensión psicoanalítica y encuentra categorías, por ejemplo, en las religiones orientales, pares como el yin, el yang, etc. Y ahí va encontrando no los conceptos, sino las nociones para ir sustentando sus teorías. Yo diría que Jung, más que psicoanalista, fue un psiquiatra que se interesó y se volvió un arqueólogo de las religiones. Y su obra va allá, tanto que, por ejemplo, la edición castellana de Li Qin es Jung quien hace el prólogo de eso. Asimismo, habla de los arquetipos como de modelos universales, independientemente de las culturas donde él encuentra que se repiten, y a partir de ahí hace sus análisis. Pero ya ahí estamos en un terreno que no es para nada el psicoanalítico. Esa es la dimensión, digamos, teórica, epistémica. Hay una dimensión política también. Jung no era judío, por eso Freud ponía tantas esperanzas en que él fuera, y lo fue durante mucho tiempo, el presidente de la Asociación Mundial de la Internacional de Psicoanálisis, porque Freud no quería que el psicoanálisis se redujera simplemente a una cuestión judía, a una cuestión de guetos, sino que fuese un movimiento internacional. Pero después Jung quiso hacer su propia psicología con esta extensión que les digo, se retiró, rompió con Freud y terminó apoyando el movimiento nazi de una manera pues como muy beligerante. Y también está una dimensión clínica, mientras que Freud delimita en su clínica fenómenos como el de la transferencia, donde el analista tiene que permanecer en una posición disimétrica frente al analizante. Jung se permitía ciertas libertades que incluso fueron llevadas a esta película del método peligroso, basado en historias reales, porque siendo Sabine Spielreich paciente de él la volvió su amante y eso se le armó allí un lío tremendo. Tuvo que derivarla a Freud y Freud hizo de Sabine Spielreich una gran psicoanalista. Fue quien introdujo el psicoanálisis en ruso, quien inició la traducción de las obras completas de Freud al ruso, quien fundó por primera vez lo que ella llamaba las guarderías blancas, que eran guarderías con una inspiración psicoanalítica para niños huérfanos. También ella analizó a gente de la cual tenemos alguna noticia después en otras corrientes psicológicas, pero muy importante fue que analizó a Raymond de Saussure, que era el hijo de Ferdinand de Saussure, y quien fue uno de los pioneros del psicoanálisis en Francia. Entonces, también es lo clínico en ese manejo de la transferencia. Esas diferencias hicieron que se separaran. Y Freud aquí se separa del simbolismo universal en el sentido jungiano
pero tiene que reconocer que hay ciertos símbolos que se repiten. ¿Por qué se repiten? Se repiten porque así cada uno tenga su singularidad y la cultive. Y el psicoanálisis busca que cada quien cultive su singularidad, que cada quien sea lo irrepetible, que cada quien cultive y se presente como aquello que realmente lo hace excepción del resto, a pesar de ser singular. El psicoanálisis también reconoce que, querámoslo o no, hacemos parte de un tipo, hacemos parte de un conjunto particular. O somos neuróticos, o psicóticos, o perversos. O somos paranoicos, esquizofrénicos, autistas, o somos fóbicos, o somos histéricos, o somos obsesivos, o tenemos todas las filias de las que en algún momento hablamos. Hacemos parte de tipos clínicos. Hacemos parte de conjuntos particulares. Mujeres, hombres, son conjuntos. Desde la perspectiva de género, LGTB, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son tipos clínicos. Y bien que cada quien quiere crear una nueva perversión diciendo yo no entro en ese conjunto, habrá un conjunto que lo abarque después, cuando otros digan, ah, yo también. Es el punto más difícil, porque lo que más nos gusta, en lo que más nos gusta ser reconocidos es en la singularidad. Pero igual hacemos parte de conjuntos, de tipos, y hacemos parte de un género universal que es, por ejemplo, seres humanos. A mí me llama mucho la atención que si bien Freud acá introduce lo del simbolismo, diciendo que la desfiguración onírica, es decir, ese proceso mediante el cual el sueño disfraza el pensamiento latente en un contenido manifiesto, no es el único factor, la censura, que era el murmullo, que era el silencio, que era el tachón, que era aquello que hacía que nos pareciese absurdo, lejano, un sueño. No es el único factor que contribuye a dicha desfiguración. Hay muchos, tales como, además de la censura, la alusión. No sé si más adelante vamos a ver un sueño, pero un sueño particular de esto, pero me viene a la cabeza uno en el cual la persona dice que no recuerda nada del sueño, solo una palabra, canal. Y Freud le dice, ¿qué se le ocurre con canal? Nada se me ocurre con canal. Ahí realmente tenemos un significante aislado, canal. Pero algunos días después le dice, estuve leyendo su libro sobre el chiste y su relación con el inconsciente. Y me hizo acordar de un chiste. En ese chiste iba un inglés y un francés. Y ustedes saben que ha habido una rivalidad histórica entre Francia e Inglaterra. Y el inglés le dice al francés el chiste que a ella se le había ocurrido a propósito de el libro. Le dice que entre Francia e Inglaterra hay algo, un borde, una frontera que separa lo sublime de lo ridículo, y que ella, leyendo el libro de Freud, le dice que encontraba su libro sublime, pero a un paso de lo ridículo. Una cosa sublime puede parecernos ridícula. Todo se reduce a eso que la gente siempre tiene en la cabeza, el sexo, el sexo. Bueno, no es solamente 100 años después que a nosotros nos parezca eso. En ese momento, la paciente dijo, es sublime, pero está a un paso de ser ridículo. Entonces Freud le dice, listo, muy bien. Pero en el chiste que usted me cuenta era un francés y un inglés. Sí. ¿Y qué separa a Francia de Inglaterra? Un canal, el Canal de la Mancha. Ahí aparece asociado. Entonces ahí se reconstruye el contenido del sueño. En realidad, lo que le quería decir esa paciente a Freud de una manera alusiva, aludiendo al chiste, era que encontraba su libro a un paso de ser ridículo. Lo separaba un canal. Porque el inglés lo que quería decir era que encontraba sublime a Inglaterra y ridícula a Francia.
y si lo cuentan del otro lado, será inverso. Eso existe en todos los pueblos. Alguna vez estuve en el Perú, hace un año, y me decían, hay una parte en frontera, una belleza natural en la frontera entre Perú y Bolivia, que es el lago Titicaca. Si usted le pregunta a los peruanos, van a decir que ese lago es peruano, que le corresponde la parte de Titi, y a los bolivianos la Caca. Pero si usted va de la parte de Bolivia, le van a contar exactamente el mismo chiste, pero aplicado de manera inversa. Eso es una alusión de que el otro es la caca, de que el otro es lo ridículo, un poco lo que decíamos la vez pasada, la extimidad, ponerlo íntimo afuera. Pero eso es una alusión, solo una palabra. No le dijo francamente, su libro me parece ridículo, sino que se lo dijo alusivamente de manera muy culta con el chiste entre ingleses y franceses. También existe la ilustración en imágenes, donde aparecen muchas imágenes y esas imágenes lo que hacen es que están produciendo el efecto de la deformación onírica para que el contenido manifiesto siga siendo un disfraz del pensamiento latente, y también la de la parte por el todo. Entonces, en vez de decir una cosa completa, lo presenta como una parte. Otro ejemplo de eso es el siguiente. Alguien estaba muy asombrado que había soñado en un instante un sueño muy largo y de un contenido muy amplio, en el cual él era un héroe de la Revolución Francesa, y luego de conversar con Robespierre, con Danton, y llevar las banderas, y haber peleado en las calles, y haber apresado a María Antonieta, y tenerlas allá presas, en fin, etc., fue llevado, él también acusado de traición, a la guillotina, y sintió el golpe en su nuca, y ahí se despertó cuando la guillotina cayó para cortarle la cabeza. Y se dio cuenta que una parte de la baranda había caído y le había pegado justo en la nuca, y fue ese impacto, en ese instante, el que produjo todo el sueño. Entonces decía, pero ¿cómo es posible que en ese instante en que pega la barra en mi nuca de la cama, yo desarrolle semejante sueño tan largo? Porque inmediatamente me desperté. Entonces Freud resuelve la cosa diciendo, no, la identificación al héroe de la Revolución Francesa es una fantasía que usted toda la vida ha tenido, por la lectura, ser un historiador, etcétera, etcétera. Pero con ocasión del estímulo externo, solamente se conecta en esa parte, y esa parte va a representar el todo. Una parte, la caída de la guillotina, representa el todo, que es la identificación que él tiene con todos esos sujetos. Entonces hay la alusión, la ilustración en imágenes, la parte por el todo, y entonces se introduce una cuarta. ¿Una cuarta qué? Una cuarta vía a través de la cual hay una desfiguración onírica, que es precisamente el simbolismo. Y dice, es quizás el capítulo más asombroso de la doctrina de los sueños. Nos está preparando al público para el asombro. Es asombroso. ¿Por qué? Porque muchas veces la mayoría de las veces la gente no conoce el sentido, el significado de su sueño, e incluso no se le ocurre nada, pero soñó con tal cosa. Y hace que la interpretación pueda llegar a ser a partir del conocimiento de los símbolos. Pero él dice, de todas maneras, la interpretación basada en el conocimiento de los símbolos no es una técnica que pueda sustituir la asociación libre o medirse con ella. ¿Por qué? Porque solo puede complementarse y únicamente ser insertada dentro de lo que brinda
la asociación libre y ahí es utilizable. Entonces fíjese que ya él está haciendo una demarcación. Mientras que los otros usan la simbología independientemente de las asociaciones del sujeto. Freud dice esa simbología solo tiene realmente valor si se inserta dentro de las asociaciones del sujeto, si se cuenta con las conexiones asociativas de la persona, del soñante, porque si no, eso es verdaderamente otro camino por sí mismo y solo. Si yo manejo un manual de símbolos universales, quiere decir para todo sujeto que sueñe esto es igual. Pero ¿qué es lo que no es igual? Cuando ese símbolo lo inserto en la asociación de un sujeto y ahí, siendo un símbolo universal, cobra un valor singular para cada quien. Por eso puede ser que la torre, puede ser que el obelisco, soñar con el obelisco sea un símbolo fálico, universal. Es más, por eso los colocan en las grandes plazas, un símbolo arquitectónico universal. Pero cuando eso se inserta en la asociación libre de un sujeto, puede seguir teniendo un valor fálico, pero tener un desarrollo completamente distinto para cada quien. Es decir, no sustituye para nada la asociación libre y solamente viene a complementarlo cuando se inserta en ella. Esa nota ya aleja a Freud de toda la dimensión del folclore o de toda la dimensión oracular donde lo que se dice es válido para todos. Las ocurrencias del analizado les aportarán precisamente el conocimiento de aquello que se llama situación psíquica, porque depende que el símbolo esté incluido en una situación psíquica. Y ahí el mismo símbolo puede ser fálico, cobra un valor distinto de acuerdo a la situación en la cual esté inserto. Por otra parte, el sueño tampoco lo simboliza todo, sin importar qué, sino solo determinados elementos de los pensamientos oníricos latentes, aquellos que son difíciles de traducir o de aparecer en la conciencia tal cual, porque precisamente fueron rechazados, reprimidos, relegados al inconsciente por aparecer como tales. Entonces el símbolo puede ser un disfraz también para que el pensamiento latente aparezca en el contenido manifiesto. El símbolo entonces es una comparación. Es una comparación que generalmente el soñante puede servirse de ella incluso sin saberlo. Recuérdese que estamos en un momento 100 años antes. Este texto tiene 100 años. Y la sociedad ha cambiado de una manera impresionante en estos 100 años. Y por eso podríamos decir con otros colegas, lo podemos ver en el cine, en el teatro. Miremos en el teatro de hace 100 años y miremos en las películas de hoy. Mientras en el teatro de 100 años se usaba el velo, la alusión, para representar determinadas cosas, el humor, por ejemplo, es eso. El humor fino es que con una alusión el otro entienda. Por eso dice, a buen entendedor, pocas palabras bastan, o para buen entendedor, basta una alusión y captura el sentido. El teatro entonces solamente aludía, porque las cosas necesitaban un velo para ser dichas. Hoy no. Hoy nos encontramos en una época donde es todo sin velos. Digamos, el velo se ha arrancado. Alguien me relataba, por ejemplo, una escena de una película donde hay un tipo que fue estrella porno, pero que está en decadencia y que tiene que seguir sustentando a su familia. Entonces se mete en negocios oscuros de espectáculos, pero donde hay muertos, donde hay dinero sucios, donde hay ahí sexualidad, perversión. El caso es que la última escena resulta drogado, involucrado, violando unos cadáveres, pero cuando le quitan las sábanas a los cadáveres resulta que es su propia familia.
Fíjese que eso es sin velo, eso es así, casi que se quiere señalar lo real como tal. Fíjense que es un contraste terrible porque mientras, si ustedes leen el teatro de Ibsen, si leen el teatro de Wedekind, es un teatro de la alusión. Ahora es sin velos, así descarnado. Entonces, claro, como el inconsciente es el discurso del otro, el otro social de hace 100 años no es lo mismo que el otro social de hoy. La gente era victoriana. Hablar de sexo en los círculos científicos era escandaloso, porque eso tenía que ser de la vida privada. Yo ya les he contado varias veces, cuando Krafft-Ebing comienza a hablar, que era un gran psiquiatra, un gran profesor, un gran científico que tenía a su disposición hospitales mentales, etc. Cuando comienza a hablar de sexo lo hace en latín, poniéndole nombres latinos a las partes sexuales, a las partes genitales, a las orientaciones, a las perversiones. Era escandaloso. Si ustedes se ven la película sobre Freud y cuando él expone sus teorías sexuales, los científicos le silban, le gritan, le sueltan improperios y se van y lo dejan allí. Es decir, esto era realmente una piedra de escándalo hace 100 años, hablar de sexualidad, por ejemplo, en la universidad. ¿Por qué? La reina Victoria de Inglaterra había ordenado la moral para toda Europa y las colonias, entonces las mujeres tenían que permanecer ignorantes de la sexualidad, no podían entrar a la universidad. Aquí es donde comienzan las primeras mujeres a ser educadas de manera particular para entrar a la Facultad de Medicina en 1915. Y cuando uno ve, por ejemplo, el público aquí presente, donde apenas hay conmigo 5 hombres y el resto son mujeres, uno dice algo ha cambiado. Mostrar el tobillo ya era un signo de que era una mujer ligera. Por eso siempre todas se vestían así, con los vestidos. ¿Qué dirían viniendo hoy acá? Ha cambiado esto. Y como ha cambiado, los símbolos también han cambiado. Ya no es la simbología igual, porque digamos, de todas maneras, en el pensamiento ha penetrado la revolución femenina, la píldora, el hecho de que las mujeres sean dueñas de su cuerpo, que puedan ver, por ejemplo, la tendencia unisex de la ropa. Todo eso ha transformado, digamos, en el sistema de la moda, ha transformado la relación al cuerpo. Entonces es posible que hoy los símbolos quieran decir otras cosas, porque el contexto mismo, lo que él llama la situación psíquica, ha cambiado. Ha cambiado en la época y ha cambiado en cada uno de nosotros. No obstante, dice Freud, hay una cierta gama de cosas que encuentran lo que él llama una figuración simbólica que pretende universal. No es muy grande. No es que todo significa, porque ha dicho no todo se simboliza. Hay una tendencia científica a simbolizarlo todo. Por ejemplo, las matemáticas es una tentativa de simbolizar relaciones naturales. La relación de los planetas, las distancias, los movimientos, los ciclos, todo eso lo vuelven ecuaciones. Hoy la informática es posible porque hay gente desarrollando algoritmos, es decir, relaciones matemáticas, para que pueda ser posible la realidad virtual. Queremos simbolizarlo todo. Pero a nivel del sueño, no olvidemos que estamos en lo más humano, en lo más precario, en lo más primitivo, en lo más infantil. Y nuestro aparato psíquico no es un computador. Luego entonces no tiene los algoritmos para
todas esas relaciones, simbolizar todas esas relaciones, sino que son pocos. No obstante, hay por ejemplo algunos símbolos que él dice que sí aparecen. Los padres son simbolizados, por ejemplo, por príncipes, por reyes. Recuerden que la educación sentimental de las niñas victorianas, las hacían a partir de cuentos de príncipes, de cenicientas, de princesas, de reyes. Estaban saliendo de la monarquía para entrar en el capitalismo. Y eso no desaparece. Fíjense que ahí hay un desfase muy interesante. Mientras que los movimientos sociales hicieron que ya hoy los príncipes, los reyes, las monarquías de hoy son solamente ornamentales. A ver si le preguntan al rey de España que haga eso, pero él no tiene un poder real. Para lo que sirve el rey de España es para firmar los diplomas de los que hicieron doctorados en España. Son figuras ornamentales, de farándula. ¿Con quién se va a casar el príncipe Carlos o la princesa tal? Sirve para la farándula, pero ya nadie hoy estaría dispuesto a someterse a una monarquía, y por eso también pasa la primavera árabe y otras cosas. Es decir, desde el punto de vista social y político es inadmisible hoy las monarquías. Pero al mismo tiempo todavía las y los educaron a ustedes, que son de finales del siglo XX y comienzos del XXI, muy al final del siglo XX, porque los nacidos en el siglo XXI todavía necesitan como 5 años para llegar a esta universidad. A ustedes, que son los más nuevitos, los educaron con historias principescas. Los cuentos de los hermanos Grimm, les contaban la Cenicienta, la que se le perdió el zapato, el príncipe azul, todavía en la idea de que a ustedes les van a llegar el príncipe azul. Sin embargo, eso en algún momento alimentó la infancia de ustedes. Figúrense que en la época victoriana no era la infancia, sino la vida, la que era toda ordenada a partir de esas historias principescas. Luego entonces, soñar con el rey, soñar con la reina, soñar con el príncipe fácilmente podía ser el símbolo de soñar con los padres. Un rey poderoso que, incluso lo dice Freud de una manera muy linda, los cuentos que comienzan diciendo había una vez un rey, se parecen a esos sueños que cuando se sueña con eso, se diría había una vez un padre, podíamos traducirlo así, o había una vez una reina, o incluso había una vez una bruja, y podíamos decir había una vez una madre, porque las brujas son las madres malas. Siguiendo esta vía, por ejemplo, un psicoanalista llamado Bruno Bettelheim escribió una obra muy linda que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas, donde comienza a mostrar que en los cuentos de hadas están representadas figuras edípicas. La bruja es, por ejemplo, la encarnación de la parte mala de la madre, separada de la parte buena, el hada madrina. Porque las madres saben muy bien comportarse con los hijos como hadas madrinas maravillosas. Trajeron al mundo al hijo, lo alimentan, lo aman, lo quieren, lo rodean de cuidados, pero muchas veces esas mismas madres saben comportarse como verdaderas brujas con sus hijos, cuando los conducen a lo peor, o a las hijas, por ejemplo, esas mujeres malas de la corte que hacen que la pobre Cenicienta no encuentre su verdadero linaje. Todos son historias edípicas y en el sueño aparece. Hoy ya no diríamos tal vez con el rey, con la reina, pero hay otros símbolos que nuestra sociedad ha erigido en esos mismos personajes. Soñar, por ejemplo, con el presidente de los Estados Unidos. Es decir, el inconsciente usa las figuras sociales para representar, digamos, las figuras más familiares. El padre, la madre, los hermanos, ¿sí?
Y lo interesante en el análisis que hace Freud acá es que son análisis filológicos. Se apoya en las transformaciones del lenguaje, porque recuerden que el inconsciente está relacionado con el lenguaje. Incluso Jacques Lacan, en sus primeros años de enseñanza, llega a decir el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Y aquí entendemos muy bien en esta conferencia por qué el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Porque aparece como un lenguaje. El rey, el padre, la reina, la madre, los enanos pueden ser los hermanos. Allí hay una simbología. Pero la emperatriz, el emperador, el rey, la reina, Freud mismo vivió bajo un imperio donde había un emperador, el emperador José, los Habsburgo. Y también aparece en el lenguaje, las formas de tratar a los niños también pueden usar eso como símbolo. Por ejemplo, resulta que en el lenguaje alemán, de manera coloquial, se puede decir a los niños que son sabandijas. Esta sabandija. Tendríamos que encontrar entre nosotros cómo son en el lenguaje coloquial la forma de llamar a los hijos. Ahí ya es una alusión más al cuerpo. Pero fíjate, por ejemplo, hay una señora anciana que hace parte de mi familia política que tiene 93 años, que un día, hablando de sus hijos, dice: yo tengo 3 San Josés, es decir, 3 hombres, San José, los santos, en este caso no los reyes, sino los santos, para mostrar simbólicamente, digamos, lo valorado que tiene ella, que es una gran creyente, el amor por sus hijos, pero refiriéndose a sus 7 hijas, dice: y 7 hienas. Entonces, que las hijas sean representadas como hienas es una cosa fuerte. Cuando uno va a ver, y es exactamente lo contrario, esas 7 mujeres no saben qué hacer con la abuela y los tipos son más bien díscolos, mantenidos, irresponsables, pero así es. Es decir, también el santoral en la cultura cristiana se puede usar como simbologías, digamos, de las personas más creyentes. Que acuda a la filología es interesante, porque la filología le muestra que muchas palabras que hoy usamos se derivan de. Por ejemplo, padre en latín se dice pater, madre se dice mater. Y ustedes conocen el lenguaje cuando llaman a la universidad el alma mater. Mater es madre. Es decir, el alma de la madre es la universidad. Alguien puede soñar con la universidad sin saber latín, pero como ha escuchado alma mater, resulta que en la situación onírica, en la situación psíquica precisa, puede simbolizar a la madre con la universidad. Fíjense que es el uso del lenguaje, pero un uso arbitrario que hace el inconsciente del lenguaje para ese símbolo. También, además de padres, madres, hermanos, que pueden ser representados en, entonces, emperador, emperatriz, rey, reina, presidente, etcétera, etcétera, y los hermanos como animales, pequeños sabandijas, etcétera, por el uso lingüístico que se hace. Se simboliza también el cuerpo, y esto es una cosa que me parece particularmente interesante ahora para mí, porque tengo que hablar dentro de unos días de la relación entre inconsciente y cuerpo, y aquí me encontré una perla. Cuando Freud comenzó a trabajar siendo neurólogo, con parálisis motrices, orgánicas e histéricas, incluso escribe un pequeño texto llamado así, él se da cuenta que el organismo humano, cuando es afectado por un trauma físico, un golpe, un accidente, en una región cerebral determinada, hemisferio derecho, produce parálisis en la izquierda. Por ejemplo, una hemiplegia es la parálisis de la mitad de la cara, del brazo y de la pierna
como un hemi es la mitad derecha se afecta porque hay un nervio o una región del cerebro, es la contraria. Si la parálisis es en la derecha, la lesión está en la izquierda y viceversa. Esas son las parálisis motrices orgánicas. Pero comenzó Freud en la clínica de Charcot a ver parálisis histéricas, donde no correspondía, no había ninguna lesión cerebral. Y eran combinadas. Por ejemplo, la mitad de la cara en parálisis y la extremidad de la mano contraria en parálisis. Entonces eso no corresponde al organismo, a las lesiones médicamente estudiadas. Freud decía entonces, la histérica se conduce como si la anatomía no existiera, o mejor aún, hace un uso del cuerpo que no corresponde a la anatomía médica, que no corresponde al uso científico del organismo. Ahí ya tenemos una diferencia entre cuerpo y organismo. El organismo es el que es estudiado por la medicina, pero el cuerpo tiene una representación psíquica. Y decía Freud, tienen un trauma, tienen una lesión, pero no corporal, no cerebral, sino psicológica. Porque corresponde esa parálisis, por ejemplo, a una situación psíquica en la cual la desarrollaron. Una mujer, por ejemplo, no podía usar su pierna derecha, tenía una parálisis. Allí le hacían todos los exámenes, nada, todo resultado bien, no tiene ninguna lesión orgánica. Hoy también hay enfermedades así, las llamadas autoinmunes. Llegan, la revisan, todo bien, los exámenes, pero le duele y cojea. Y resulta que después le cuenta a Freud que esta mujer, como todavía en algunos hogares, fue la que no se casó. Y no se casó para cuidar a los padres en la vejez. Y el padre había muerto justamente en el lecho al cuidado de ella, pero para descansar ese padre apoyaba su cabeza en la pierna derecha de esta mujer. Y quedó como una marca psicológica el tener esa cabeza en la pierna, le produjo después una parálisis. Pero eso no es orgánico, eso no es una lesión en el organismo, sino en el psiquismo, en la representación psíquica del cuerpo. Luego entonces, el sueño también usa símbolos para el cuerpo. Por ejemplo, las casas, los balcones salientes para representar los senos, incluso en el lenguaje coloquial. Cuando ustedes le echan piropos obscenos los albañiles en las construcciones, ustedes pasan y comienzan a gritarle, ¿qué balcones? O el balcón que tiene esa chica, para designar, por ejemplo, los senos grandes. O los agujeros. Ustedes saben que nosotros tenemos una particularidad y es que tenemos un cuerpo, pero tenemos un cuerpo agujereado. Claro, queremos disimular todos los agujeros, por eso los vestidos, queremos taparlos o maquillarlos o hacer algo para tapar los agujeros. Fíjense en el maquillaje es un adorno de los agujeros, el adorno de la boca, el adorno de los ojos, se ponen las aretas y los piercing en las orejas, es decir, siempre en la estructura de borde, en el borde, en el ombligo, también se pone en el piercing. En los genitales, en fin, hay ahí no dejar eso en su estado natural, sino una cosa cultural, con los afeites, con los encerados, la depilación, de acuerdo a la moda, donde siempre es algo cerquita al borde corporal, al borde vaginal, al borde anal, al borde uretral, al borde oral, al borde escópico, al borde auditivo, siempre en los bordes. Y ahí hay un punto interesante, porque los bordes precisamente señalan agujeros del cuerpo. Son agujeros que no solamente soportan sentidos como el oír o el ver, sino que también soportan un cierto placer, el placer de escuchar. Escuchar la música, ahí hay un placer en el escuchar la voz,
una voz agradable, el canto. Muchas veces oímos música en idiomas que no entendemos, pero nos gusta por la voz, por la melodía, porque ahí hay un algo que nos cosquillea el oído. Lo mismo el ver. El ver no solamente es para ubicarnos en el espacio y en el tiempo, sino también que hay un placer en el ver. Vemos el cine, vemos la televisión, vemos los videos, vemos la belleza. Ahí hay un sentido que entra por ese agujero, esos agujeros que se llaman los ojos. También el oído en la música. La boca no solamente sirve para nutrirnos, ese agujero también sirve para degustar la comida gourmet, para degustar los vinos. Y el vino es ahí, no solamente se saborea en el paladar, en la lengua, en la garganta, en toda la cavidad bucal, sino que también se le ve el color, sino que también se huele. Ahí entran los agujeros de la nariz, se huele. Es decir, son agujeros que no solamente tienen una función, ver, respirar, oír, comer, sino de donde también se extrae placer. ¿Qué no decir del agujero anal cuando los chicos, bien que eso está prohibido, y no solamente chicos, también adultos de cierto momento cultural o etcétera, tienen un cierto placer, por ejemplo, en expelir por allí gases con ruidos y sueltan la carcajada. Hay un placer anal en eso, para unos permitido, para otros prohibido, para la mayoría de la gente culta asqueroso. Pero ahí hay un placer por no hablar del agujero de los genitales. No solamente cumplen una función excretora, sino que también hay una función de placer. Luego entonces, si eso es así, se simboliza en el sueño eso. Se simboliza la erección en, como ya dije, los obeliscos, en la arquitectura, pero también puede ser el arma, el cuchillo, la daga, la lanza, el sable, la pistola, el fusil, el revólver. Todo eso tiene una función de símbolo de penetrar el cuerpo del otro. Eso que acabo de decir es porque tienen la función de penetrar. Y penetrar en el cuerpo del otro tiene necesariamente una alusión sexual. ¿Por qué? Porque hay una significación fálica universal en todas las culturas, en los egipcios, en los incas, en los mayas, en los griegos, en los normandos, en todas las mitologías hay un culto al falo. Claro, es un órgano que tiene una propiedad extraña, y es que cuando se llena de sangre, tiene una erección, que no es voluntaria, a pesar del Viagra. No hay una dimensión ahí voluntaria, tiene como una voluntad propia. Eso también se representa como símbolo en el sueño. Mientras que, por ejemplo, el órgano sexual femenino aparece bajo la figura de todo lo que es una cavidad. Entonces los pozos, las cuevas, las cavidades, las vasijas, las cajas, los baúles, los cobres, las cestas, el barco, todo eso por la dimensión de cavidad, de agujereamiento. No quiere esto decir que todo el que sueñe con un pozo está soñando con una vagina. Depende de la situación psíquica, recuerden, y eso solamente se reconstruye a partir de las asociaciones del soñante. Lo mismo, el agua, el nacimiento. ¿Por qué? Porque pasamos gran parte de nuestra gestación, o toda nuestra gestación, en un medio acuoso. Luego entonces ahí hay un símbolo, y aparecen algunos, pero esos son los esenciales. El cuerpo humano, la parte por el todo, aparece una parte del cuerpo simbolizado en la casa, simbolizado en el falo, las figuras paternas, maternas, de hermanos, que es el primer círculo que nos rodea, y luego aparecen cosas como el parir, el nacer, el morir, pero no a partir de símbolos fijos, sino siempre dependiendo de cosas. Hay usos del lenguaje que se simbolizan también. Por ejemplo, cuando ustedes escuchan las palabras montar y trepar,
montar, trepar. Es una cosa muy abstracta. Cuando ustedes juegan a hacer las fonomímicas, que es que alguien con gestos insinúa un mensaje que el otro tiene que descifrar. Entonces ponga a uno a que los otros adivinen y él con gestos. El gesto en este caso es el símbolo. Hay cosas fáciles, concretas, la mesa, etcétera, pero trepar, montar. ¿Qué tiene que hacer? Simular que sube ¿qué? Una escalera. Por eso, soñar con la escalera puede ser un símbolo de la palabra montar, trepar, subir, porque en efecto muchos animales tienen que literalmente montar el macho sobre la hembra para poder copular. Símbolo sexual, entonces. Ahí está. El coito, el pene y la vagina en todos los idiomas son los órganos y las funciones, esas funciones sexuales y esos órganos que más sinónimos tienen en todas las culturas. La vagina la llaman de una manera, de la otra, lo mismo el pene, en lenguaje vulgar, en lenguaje culto, en lenguaje alusivo. Son las palabras que más, son los objetos de referencia que más significantes tienen y que siguen teniendo. Luego entonces son símbolos. Y el sueño usa eso. Cuando dijimos al comienzo que podíamos partir de lo universal y que eso universal era precisamente que éramos seres hablantes. Eso nos hace parte del conjunto universal de los seres humanos. Y bien, pongamos el énfasis en hablante, seres hablantes, hablar, y hablamos con un lenguaje. Y el lenguaje no solamente de la lingüística tiene una arbitrariedad, por cuanto un significante puede representar muchos significados, o un significado puede representarse en muchos significantes, sino también a este nivel de que el inconsciente usa el lenguaje, incluso más allá de lo que nosotros conscientemente y racionalmente sabemos y manejamos, para representar cosas como el cuerpo, cosas como la parentalidad o cosas abstractas como funciones sexuales, es porque echa mano de ese lenguaje y de ahí usa símbolos que luego encontramos, por ejemplo, también en el folclore, o en las costumbres, o en los refranes, o en el acervo del lenguaje que todos aprendemos, incluso sin conocer todos los significados. El niño pequeño comienza a recitar frases enteras y estamos seguros que él no conoce el significado, esa palabra de dónde viene, si del griego, si del latín, qué transformaciones tuvo en el siglo V, en el siglo VI, en la contemporaneidad. Él las usa. Fíjense que cuando nosotros aprendemos el lenguaje, comenzamos ya no a balbucear, sino a usar correctamente el lenguaje. Podemos hacernos entender y usamos palabras que no necesariamente dominamos su significado. Pero la gente es sensible a eso, dice, ese niño como se expresa de bien, ese niño como usa, qué niño tan culto. Y resulta que no es que él es culto, sino que se ha apropiado de palabras de su entorno que simplemente repite. Y luego va encontrando con las situaciones de la vida que esas palabras en ciertos contextos se dicen, no se dicen, son cultismos, es solamente el lenguaje literario, es del lenguaje coloquial. Aprendemos la gramática, pero primero aprendemos a hablar, ya después aprendemos a escribir, es incluso lo último que nos pasa. Con un idioma nuevo es igual, primero hablamos, después somos capaces primero escuchamos y entendemos, luego nos atrevemos y hablamos y somos capaces de eso. En medio de los dos hemos por ahí aprendido a leer, pero eso no quiere decir que manejemos todavía la gramática, las reglas ortográficas, etc. Finalmente aprendemos a escribir, pero en todo ese proceso de aprehensión
usamos un acervo cultural, ancestral, humano, incluso primitivo en algunas palabras, sin dominar su significado necesariamente, pero el inconsciente se apropia de eso para expresar en el sueño cosas de manera deformada